Bueno, el tema de hoy entonces, el tema de hoy, como dijimos, era perifoneando a principios de los años locos, el comienzo de la radiodifusión mundial. Hoy vamos a meternos en el tema radiodifusión. Los años 1920 a 1921 particularmente, por más que vamos a navegar un tiempo antes. Pero lo medular son esos 2 años, que es cuando se gesta el concepto de radiodifusión o de broadcasting en el mundo, no en Uruguay, porque nosotros sabemos que la radiodifusión en Uruguay, la broadcasting en Uruguay, surgió el año siguiente, en 1922. Pero ya en el mundo había cosas de estas. Y durante toda esta conversación, lo comentaba el otro día, vamos a tratar de develar cuál fue la primera broadcasting del mundo. Como si fuera importante, la verdad, esas cosas, no sé, como si fuera un récord deportivo, se busca, soy el primero de esto, el primero de otro. Bueno, la radiodifusión ha habido gente que en lo que yo vengo, lo que tengo de investigación, o sea, de los años 80, seriamente 80 con el tema, hay un montón de mitos, es esta, es aquella otra. Bueno, ahora vamos a desmitificar un montón de cosas y vamos a observar en realidad o no, la verdad, cuál es la primera radiodifusora como tal, ¿no? Y vamos a ver por qué tenemos que entender los criterios de radiodifusión. ¿Ah? Hay un viejo mito y usted lo busca en internet, ahí pone primera radiodifusora del mundo y le va a salir que es una emisora estadounidense, la Kilo Delta Kilo Alfa, la KDKA, pero en realidad eso ya se sabía que no tiene nada que ver, no se ajusta a la realidad. En realidad es una autoproclamación, una autoproclamación. Bueno, vamos con el tema entonces. Usted ve que yo te hice un verbo ahí, perifonear. Perifonear. Después vamos a aclarar de qué se trata. Vamos a empezar con una frase. En este caso la sacamos del diario La Nación del 30 de agosto de 1920, que el cronista en aquel momento del diario de Buenos Aires, bonaerense, porteño, el hombre decía: en algunas casas particulares, en los barcos del puerto y de la rada y en las estaciones radiotelegráficas de toda la ciudad, en un gran espacio alrededor de Buenos Aires, puede asistirse en estas noches a un espectáculo realmente maravilloso. Un grupo de personas en actitud atenta y recogida que escuchan sin ver. ¿No? Esta frase en particular, este término a mí me resaltó, teniendo en cuenta de que como que sintetizó lo que es la radiodifusión, ¿no? Es escuchar sin ver, ¿no? Porque hasta el momento este tipo de espectáculos se hacía en salas de teatro y demás, donde uno veía. Entonces, como era la primera vez, por más de que existían discos, que alguien asistía a un espectáculo para solamente escuchar, o sea, enajenar, eso es la radio, ¿no? Ustedes bien, uno en la radio enajena todos los sentidos para quedarse con uno solo, ¿no? Uno se convierte voluntariamente en no vidente por un tiempo y utiliza todos los sentidos quedan enajenados solamente al oído, y lo que circulará por, por, por su cabeza se genera el oído, pero después se utiliza la imaginación, porque en radio lo que hacemos cuando escuchamos radio no solamente escuchamos, sino que imaginamos hasta las caras de las personas que escuchamos las voces, imaginamos sonidos, y en algún momento cuando nosotros durante esta serie toquemos el tema del radioteatro, vamos a ver cómo era posible, cómo es posible, e incluso manejar silencios, manejar ruidos y demás, y hacer una sinestesia, ¿ah? Porque el silencio en radio tiene valor, ¿eh? Uno hace un silencio en radio y tiene un valor importante como el propio sonido. Bueno, en definitiva lo que descubrió este cronista era aquello de que iba a ser la esencia de la radio, por eso lo subrayé, ¿no? Es escuchar sin ver. Escuchar sin ver. Bueno, ahora definir perifonía. Ustedes saben que este verbo existe, ¿no? ¿Alguno lo conocía? Creo que no, ¿no? Bueno, existe. No. Bueno, perifonear está en el diccionario y justamente surge, lo vamos a utilizar, lo introducimos ahora porque es la primera vez que hablamos de radiodifusión como tal. Y en los años 20 este verbo lo habían utilizado, pero está en el diccionario castellano, fíjense lo que dice, ¿no? Perifonear, esto está en el diccionario de la Real Academia Española. Viene de perífono y ear, ¿no? Y
es un verbo transitivo poco usado, lo que dice allí, justamente porque acá hay un desuso, que es transmitir por medio del teléfono sin hilos. Eso es lo que dice el diccionario actual, ¿no? El diccionario de 2021. Una pieza de música, un discurso o una noticia en condiciones determinadas y a una hora fija. Y bueno, el perífono era un aparato que sirve para perifonear. Pero fíjense, justamente este verbo se acunó por el concepto que vimos anteriormente. Hubo un montón, la radio, como vamos a ver, surgió básicamente para la difusión de música. Después se incorporaron algunas cosas más, como pueden ser noticias, pero el concepto de la radiodifusión era este: transmitir determinadas cosas a una hora fija, o sea, con un programa. Y eso tiene que ver con la radiodifusión. La radiodifusión no es una cosa loca, la broadcasting, una cosa loca, ponerse a transmitir cosas, ¿no? Sino que hay un programa. Y este concepto justamente de perifonía fue cuando allá a principios en realidad, la segunda década del siglo, los años 10 y los años 20, se utilizaba. Y bueno, en definitiva lo vamos a seguir utilizando porque incluso cuando veamos lo que es la historia de la radiodifusión uruguaya, se hablaba de perifonear, básicamente perifonear. Y respecto también a hacer definiciones, recuerden que yo me dedico a recitar reglamentos, ¿no? Entonces vamos a definir justamente lo que tiene que ver con radiodifusión. Un concepto que se utiliza en los charlas y los cursos nuestros, lo hemos manejado una vez, pero hay que hacerlo presente, ¿no? ¿Qué es radiodifundir? ¿Qué es una radiodifusión? Bueno, según la Real Academia Española, que no es la fuente importante para este tema, pero habla así de la radio y difusión, es transmisión pública de programas sonoras a través de las ondas electromagnéticas. Pero el concepto que nosotros vamos a manejar es este, el concepto que ya, fíjense, está en el reglamento, en el Convenio Radiotelegráfico Internacional de 1927, ya lo vimos en la anterior charla, donde se definió un montón de cosas y se definió justamente los conceptos de radiodifusión, incluso de radioaficionado, de amateur o de aficionado, porque todavía no se le había colocado el término de radioaficionado. Y esa es una discusión que vamos a tener en la próxima charla, donde vamos a distinguir lo que era un aficionado, un radioaficionado. Un aficionado a la radio y un radioaficionado, son cosas distintas. Bueno, pero ahora estamos hablando de radiodifusión y ya en 1927 se definió como el término servicio de radiodifusión, incluso hablaba de servicio, significa un servicio que proporciona la radiodifusión de comunicaciones radiotelefónicas destinadas a ser recibidas por el público directamente a través de estaciones repetidoras. En aquel momento el concepto de radiodifusión estaba atado a la telefonía, a la radiotelefonía. No se pensaba otro tipo de cosas, no se pensaba en la transmisión de imagen y demás. Y ahora en realidad el concepto de radiodifusión no distingue a un modo de emisión en particular, a un método de emisión, de modulación. Pero era novedad. Fíjense que en aquel momento, en 1927, se producía el cruce entre lo que era radiotelegrafía y radiotelefonía. Incluso en esa conferencia, el concepto de comunicación pasó a ser el concepto de radiocomunicación, ¿no? Y de ahí en particular fue cuando se empezó a ver este concepto, y en particular en la radiodifusión. En 1927 ya el concepto de radiodifusión estaba bien elaborado. Bueno, y el reglamento de UIT dice el servicio de radiocomunicación, es más, lo dice también los reglamentos uruguayos, ¿no? Antiguos. Es el servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente al público general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras de televisión y de otro género, lo que yo decía a continuación, ¿no? El concepto de radiodifusor es el concepto de ser dirigido al público en general. Y la ley de medios, la ley uruguaya, recientemente aprobada hace unos años, establece que el servicio de radiodifusión es el servicio de comunicación audiovisual, porque el concepto de la ley de medios es más amplio, es del concepto de medios audiovisuales y no radio, que utiliza la radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser recibidas también directamente por el público general, y dicho servicio abarca emisiones de radio y televisión y todo. Entonces, el primer concepto que cuando veamos en materia de radio, de lo que es una radiodifusora, una broadcasting, es este, ¿no? Es que esto tiene que ser dirigido al público en general. Si te escuchan del otro lado, no importa, pero el público objetivo es el público en general y no un grupo en particular.
Bueno, vamos a ver la clasificación y usos de emisiones radioeléctricas, ¿no? En esa convención de 1927 se desarrolló en Washington. Una de las cosas importantes que se desarrolló fue justamente la primera clasificación de usos de emisión de radioemisoras, lo que a buen romance podemos definir como el cuadro de frecuencia, ¿no? El cuadro de atribución de frecuencias. Es donde por primera vez se dividió el espectro radioeléctrico. ¿Para qué? Para su utilización. Y ahí tenemos lo que era la radiodifusión, los servicios, las bandas que estaban reservadas, sí, son bandas, los segmentos del espectro en lo que era la onda larga y onda media. Ya ahí se definieron para radiodifusión segmentos en onda corta, pero nosotros vamos a moverlo como en el año 2021, lo único que se manejaba era la onda corta, y bueno, ahí tenemos los segmentos que se manejaban, ¿no? Primero, el segmento de radiodifusión Hay otra cosa interesante en la conferencia de 1927, que se empezaba a utilizar kilociclos, frecuencias, porque el concepto de metros era bastante... Ustedes ven que siempre, cuando empezó la radio se hablaba de metros y metros, las radiodifusoras incluso se decía que transmitían en determinada cantidad de metros, pero ahí se entendió que era mejor empezar a funcionar en hercios, en aquel momento kilociclos por segundo. Y ahí tenemos los dos segmentos, uno de la onda larga, de 160 a 194 kilociclos por segundo, y uno de 194 a 285. La radiodifusión estaba, todos los servicios estaban limitados a la onda larga. ¿Por qué? Porque se consideraba que las ondas cortas eran una inutilidad. Ustedes saben que lo vamos a ver la semana que viene, dentro de 15 días, los que manejaron el concepto de onda corta y desarrollaron el concepto de onda corta son los radioaficionados, que después fueron desplazados. Después que la gente, los pseudocientíficos de en aquella época se dieron cuenta que la onda corta era una utilidad muy superior a las ondas medias y largas, los quisieron desplazar, quisieron eliminar a los radioaficionados, ¿no? Del espectro. No se pudo justamente por esta conferencia en 1927. Lo vamos a ver la semana que viene, cómo se atacó a lo que eran los radioaficionados que había en aquel momento, para eliminarlos del planeta. Incluso con gobiernos muy progresistas, ¿no? No, la verdad, si no fuera por Estados Unidos, los radioaficionados no existiríamos. Nos hubieran erradicado totalmente. Esto es un concepto que yo quería establecer. Fíjense que incluso hay un segmento que estaba atribuido a 3 servicios: radiodifusión, fijos y móviles, e incluso también tenía que ver con que estaba atribuido a Europa, mientras que el otro estaba a todas las regiones, ¿no? ¿Ah? Este era un segmento donde se movían las radiodifusoras en su momento. Lo demás, frecuencias, como dijimos, eran inútiles, ¿no? Arriba de 200 metros, o sea, 1500 kilohercios, eran frecuencias inútiles, que tenía más que ver con la tecnología utilizada, ¿no? Eran inútiles para los transmisores allí. Bueno, vamos a ver, para movernos durante toda esta charla y decir qué es una radiodifusora, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué debe cumplir una estación para ser considerada una radiodifusora? Bueno, primero debe contar con una autorización, o sea, una licencia o un permiso otorgada por una autoridad competente. Incluso digo autoridad competente porque a veces había autorizaciones que no eran una autoridad competente, no, una municipalidad. Vamos a ver que en la Argentina la Municipalidad de Buenos Aires en determinado momento otorgó permisos de radiodifusora, pero no era una licencia. Bueno, dicha autorización debe ser otorgada específicamente para transmitir como estación de radiodifusión y no de otro tipo. Importante, ¿no? Si yo pongo una estación de cualquier otro tipo y me pongo a hacer a radiodifundir, o sea, a emitir programas y demás, no soy una radiodifusora, ¿no? Bueno, debe haber transmitido en una frecuencia atribuida a emisoras de radiodifusión, o sea, no salir donde se me antoja, ¿no? Debe de haber transmitido en forma regular y mediante algún esquema de programación, lo que vimos, el concepto de perifoniar, y bueno, y debe haber transmitido por un periodo relativamente amplio. Relativamente hablamos de 1, 2, 3 meses por lo menos para considerar de que
fue una radiodifusora estándar, ¿no? Una radiodifusora, sí, una radiodifusora estándar, el concepto de radiodifusora. A ese concepto, si nosotros manejamos a un adelanto, para Izábal quedamos medio cortos, la vida para Izábal fue corta, ¿no? Pero fue algún año, un poco más de un año, entonces como tal se puede considerar, si hubiera sido 2 o 3 meses, era meramente una prueba de radiodifusión, no una radiodifusora como tal. Bueno, la radio antes de la década de los 20. La radio, por supuesto, comenzó, las primeras experimentaciones vino ya por 1860 y pico, ¿no? ¿Y qué era la radio allá antes de los 20? Porque en realidad el desarrollo, y en particular radiodifusoras, se produjo en los años 20, incluso los radioaficionados. Bueno, durante los primeros años del siglo pasado, o sea, de 1900 a 1910, las transmisoras de radio tendían a ser limitadas y experimentales a medida que la tecnología de la radiotelegrafía comenzó a desarrollarse y comenzaron a aparecer estaciones pequeñas, su mayoría de tipo aficionado en todo el mundo. Si bien había ya alguna empresa consolidada, los adelantos que había era a través de aficionados, ¿no? Radioaficionados, aficionados. Bueno, la Primera Guerra Mundial, que ocurrió del 14 al 18, hizo un parate todo, ¿no? Hizo todo lo que tenía que ver con el desarrollo de la radio, la frenó. El país donde menos eso ocurrió fue Estados Unidos, porque entró tarde en la guerra, entró en 1917, pero también generó un montón de inconvenientes. Bueno, como dice ahí, obstaculizó el crecimiento de la radio, ya que los países como los Estados Unidos prohibieron a los civiles poseer aparatos de radio u operar estaciones de radio. Incluso las estaciones de aficionados tenían que ser desmanteladas. Había que bajar la antena, ¿eh? La orden era bajar la antena, y si no se bajaban y se conectaban los aparatos, incluso en Estados Unidos se llegó hasta precintar equipos. Hay alguna foto interesante de cómo iban y le precintaban un equipo para que no fuera utilizado. Bueno, en el caso de Estados Unidos, Washington no levantó la prohibición hasta después de la firma del armisticio en noviembre de 1918, y los radioaficionados en realidad se les permitió transmitir en un año después. Un año después de terminada la guerra, la actividad radioaficionada estaba prohibida. Bueno, después de ello, aficionados y experimentales, que se parecen pero son cosas distintas. Bueno, después de ello, las estaciones de radio de amplitud modulada comenzaron a experimentar con transmisiones más extensas y potentes que tendían a escucharse mucho más allá de sus límites de la transmisión de los 660 kilómetros, especialmente durante las horas nocturnas. Se empezó a descubrir los conceptos de propagación, ¿no? Empezaron a descubrir lo que era la ausencia de absorción de la capa D. Lo sabemos, en aquel momento era todo empírico, ¿no? Algunos se podían escuchar bien a través de los océanos Atlántico y Pacífico, o sea, el concepto de Estados Unidos, eran posibles hacer recepciones de una costa a la otra de Estados Unidos, y sus transmisiones comenzaron a expandirse de ser de naturaleza experimental a transmitir música y programas de entretenimiento que duraban horas en lugar de minutos. También comenzaron a dar pasos en la información de noticias. La primera de ellas en Estados Unidos fue la 2XG. En la sección de High Bridge de la ciudad de Nueva York, reanudó las transmisiones de boletines y noticias diarios en 1919, después de estar fuera del aire durante 3 años debido justamente a la guerra. Después surgió la Kilo Zulu Yankee, la KZY, en Oakland, en California. También comenzó a incursionar en la transmisión de noticias nocturnas en noviembre de ese año. Otras estaciones de radio de este tipo, XWA, en este caso era una canadiense, que estaba en Montreal, era de carácter experimental y pertenecía a la compañía Marconi, y debutó en mayo de 1920. Marconi intentó ingresar al mercado de la radiodifusión, y no sé por qué, parece que no le interesó, o de alguna manera también ingresó a través de socios en Estados Unidos, pero abandonó la idea, pero ya en 1920 tenía la idea de ingresar al concepto de radiodifusión, ¿no? A través de esta emisora experimental, que justamente, como estaba en Montreal, se escuchaba mucho en Estados Unidos, ¿no? En realidad, la idea era que se escuchara en Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de este señor, de Reginald Everett Fessenden.
¿Quién será? Dirán ustedes. No. Es un inventor y un experimentador que la historia de la radio no lo considera mucho. Sin embargo, tiene un par de logros interesantes. Bueno, fue un inventor, nacido en 1866 en Quebec, Canadá, era de nacionalidad canadiense, pero desarrolló toda su carrera en Estados Unidos. Fue muy reconocido por su trabajo en las primeras épocas de la radio, incluyendo el uso de ondas continuas, o sea, fue uno de los primeros que empezó a abandonar el concepto de la onda amortiguada, o sea, de la chispa, y su temprana radiotransmisión de voz y música en 1906. Fue probablemente sea la primera vez que alguien trató de modular un transmisor para sacar voz. Bueno, desarrolló un nuevo sistema de transmisión inalámbrica basado en el principio diferente al que proponía Marconi, que era hacer ruido con chispas. Puso en práctica la idea de superponer, o sea, modular una señal eléctrica sobre una onda de radio con una frecuencia constante, inventando de esa forma la modulación de amplitud o a amplitud AM. O sea, la amplitud molestosa se la debemos al señor Fessenden. Como digo, Marconi en aquel momento los conceptos que había basaban solamente en la onda amortiguada, es decir, meter potencia en un transmisor para hacer saltos de chispa y eso generar radiaciones electromagnéticas que se veían como impulsos que servían para la telegrafía, ¿no? Pero ya las primeras reglamentaciones que hubo al respecto, en los años 20, eliminaron, de todos lados eliminaron el concepto de onda amortiguada porque no era un desastre todo eso. Bueno, el 23 de diciembre de 1900 transmitió por primera vez en la historia la voz humana desde la isla de Cobb, cerca de Washington, en la ciudad de Washington, a una estación receptora situada a poco más de 1,5 kilómetros de distancia, ensayando la modulación de amplitud. No era poca cosa, estamos hablando de 1900 y pico, y ya el concepto de modular, ¿no? El concepto que nosotros lo tenemos en forma intuitiva casi, de que modificar los parámetros de una onda portadora de acuerdo a una señal de entrada. Eso es modular. Él lo desarrolló. En 1906 logró establecer un sistema de comunicación telegráfica inalámbrica bidireccional entre las estaciones de Brant Rock en Massachusetts y eso que está escrito ahí, que es difícil de leer, Machilla Hasnish en Escocia. Sin embargo, los resultados no fueron totalmente satisfactorios, si bien se considera que fue la primera transmisión radiofónica en ambas direcciones orientadas al entretenimiento ante una audiencia general, porque en realidad estaba radiodifundiendo a través de telegrafía. Pero ya era telegrafía de onda continua, no salto chico. Bueno, y en la noche buena de 1906 transmitió desde Brant Rock, en Massachusetts, lo que de hecho fue la primera transmisión de radiodifusión sonora de la historia. ¿Por qué el concepto de radiodifusión sonora? Porque iba dirigida al público en general, era sonido, era modulación de amplitud. De esta forma, algunos buques en el mar pudieron oír una transmisión que incluía al propio Fessenden tocando el violín, tocaba el violín, la canción O Holy Night, o sea, Noche de Paz, y leyendo un versículo de la Biblia, el Lucas 2.14. Los pastores que recibieron al ángel Gabriel y les anunció la llegada de Cristo. Bueno, el 31 de diciembre, o sea, una semana después, llevó a cabo una retransmisión similar a la anterior. En esta ocasión los receptores eran los de operadores de radio a bordo de distintos barcos de la costa atlántica de Estados Unidos y inexplicablemente ambas retransmisiones no tuvieron en radiotransmisiones no tuvieron la repercusión que se merecían y tampoco Fessenden pasó a la historia como un desarrollador y demás. Nos quedamos con el concepto de Marconi, Tesla y algún otro más, que ya vimos que son bastante desafortunados. Y ahí está el hombre y está con su violín, porque el hombre tocaba algo. De hecho, esta es la primera emisión de radiodifusión, el concepto de iba dirigida al público en general y de sonora, 1906, 25 del 12 de 1906. No era una radiodifusora, por supuesto. No tenía transmisiones regulares, no puede ser considerada una primera radiodifusora. Bueno, apareció después la PCGG en La Haya, emisora de los Países Bajos, neerlandesa, de Holanda. Bueno, la PCG, en realidad, este caballero que está allá, que se llama Hanso Itzerda,
Bueno, fue una estación ubicada en La Haya, en los Países Bajos, que comenzó a transmitir programas de entretenimiento en forma regular el 6 de noviembre de 1919. Vamos bastante bien con el concepto de radiodifusora, ¿no? ¿Ah? Porque era a público general y en forma regular, con programación y demás. Bueno, la estación fue fundada por este señor Cerda y se proclama que fue la primera estación de radiodifusión del mundo. Digo proclama, porque acá un montón de gente proclama, pero después se verá que... Bueno, aunque estaba ubicada en la costa oeste de Holanda, la estación tuvo una gran audiencia a través del Canal de la Mancha en la Gran Bretaña. Justamente el mercado básico de Cerda era justamente la Gran Bretaña y no su propio país. Bueno, el caballero era un ingeniero eléctrico, trabajaba en la empresa Philips, menos en la Philips. La Philips arrancó a principios del siglo, ¿no? Ya dedicándose básicamente a lo que era radio. Bueno, y durante la Primera Guerra Mundial, que Holanda, dicho sea paso, fue neutral, ¿verdad? Fundó su propia empresa, o sea, Holanda siguió durante la Primera Guerra Mundial la fabricación sobre todo de Philips. Fundó una empresa que se llama la Nederlandse Radio Industrie, yo no sé holandés, pero más o menos así, y junto con Philips desarrolló una válvula que se saca de allí, y lo que tenía la idea era, utilizó la radio justamente para promover la venta, porque él iba a comisión a la venta de las válvulas, y entonces no se le ocurrió mejor cosa de que ahí, por ejemplo, en la tercera feria comercial de Holanda, el 24 de febrero al 8 de marzo de 1919, recién terminada la Primera Guerra Mundial, hacía demostraciones justamente promocionando su válvula. Pero no quedó ahí, Itzerda. El 11 de junio, algunos meses después del 19, se le concedió permiso para poner una estación de radio, aunque el permiso lo limitaba técnicamente a comunicarse con estaciones radio militares. Ese es el permiso que está allí. La nueva estación recibió el distintivo asignado al azar, que era PCGG. Fíjense que ya cuando decimos acá que el permiso limitaba a comunicarse con estaciones radio militares, ya lo de radiodifusión se nos cayó, ¿no? ¿Ah? Uno de los primeros conceptos que teníamos era que tenía que tener un permiso específicamente de radiodifusión y transmitir en frecuencias de radiodifusión. O sea que, indudablemente, este permiso no es un permiso de radiodifusión. Bueno, adaptando una generosa interpretación de las actividades generosas, porque en realidad estaba haciendo cosas que no debía, con la autorización, el 6 de noviembre se embarcó en una serie semanal de retransmisiones de entretenimiento. No le permitía el permiso que tenía. Bueno, el horario del primer programa se anunció el día antes de la transmisión en un periódico que incluso le llamaba Radio Soirée Musical, en francés, ¿no? Porque el francés era la lengua franca de moda. Ahí tenemos el diario en que apareció, que establecía de que transmitía de 8 a 11 p.m. en una longitud de onda de 670 metros, ¿no? En cualquier lado, ¿no? Una frecuencia que no estaba asignada a radiodifusión. En realidad no había frecuencia de radiodifusión en ese momento. Bueno, la estación inició una serie de programas 2 veces por semana que pronto llamaron la atención y la mayoría de los oyentes del otro lado del Canal de la Mancha, en Gran Bretaña. El horario de la PCGG era de 6:40 a 10:40 p.m. los jueves y de 1:40 a 3:40 p.m. los domingos. Indudablemente, también aprovechando los circuitos nocturnos de propagación que permitían, bueno, cruzar el Canal de la Mancha, ¿no? Bueno, el transmisor tenía una potencia de 500 vatios, un transmisor chiquito, y funcionaba en la longitud de onda que variaba entre 800 a 1000 metros, o sea, también es un concepto, variaba su frecuencia, de 300 a 375 kHz, frecuencia muy baja, ¿no? Frecuencia de onda larga. Bueno, en el verano se redujo a un programa semanal los jueves, y en ese momento operando en 1000 metros, o sea, en 300 kHz. Además, en lugar de grabaciones de gramófono, los programas contenían una pequeña banda musical, que es la que está ahí, que cubría un piano, violín y violonchelo. Fíjense en el monstruoso micrófono que hay ahí, un cono que servía para que la orquesta fuera escuchada. Es un concepto interesante, ¿no? Había contratado hasta una orquesta para utilizar. Ese concepto, o sea, lo tenían la mayoría de las radioemisoras cuando empezaron, ¿no? Tenían su propia
banda de música para no pasar solamente disco. Bueno, el costo de operar la PSGG era bastante grande, ¿no? Por lo que, sobre todo cuando se redujo, empezó con dos transmisiones diarias, no había el concepto de publicidad, no había. Y entonces, además, para servir mejor a la audiencia británica, la estación había incurrido en costos relacionados con mejorar la señal y, bueno, el costo de la orquesta, incluso de algún individuo, algún artista que contrataba, que también tenía que pagarlo, ¿no? En la edición de septiembre de 1921, una publicación relativa a radio que se llama The Where is the World, que era británica, una carta a un señor Brunham, sugirió que la revista abriera una lista de suscripciones para recolectar donaciones y contribuciones resultantes para que se enviaran para apoyar las operaciones de PSGG. O sea, algo así como un club de fan, ¿no? Donde ayudaran a la estación económicamente. Incluso ahí está el artículo, ¿no? Ahí se ve el artículo que dice eso. Bueno, la PSGG contaba con una ventaja, la resistencia del gobierno británico, que consideraba el uso de valiosas frecuencias de radio como motivo de entretenimiento era una prioridad. El gobierno británico siempre se negó a lo que era radiodifusión y radiodifusión, porque decían que las frecuencias en realidad estaban para otra cosa, no era para una pavada esta de estar divirtiendo gente, ¿no? Y eso, naturalmente, a Itzerda le sirvió porque mientras tanto no se desarrollaba la revolución en el Reino Unido. De esta forma, el director general de Correos, el 23 de noviembre de 1920, informó a la Cámara de los Comunes que este tipo de transmisión había sido suspendido. La radio no estaba para esta tontería. Buscando una salida adicional, el diario Daily Mail, que estaba haciendo transmisiones irregulares con conciertos musicales, con la empresa Marconi también ahí intentó meterse en el mercado de radiodifusión, recurrió a la PSGG proporcionando financiamiento para sus programas desde julio del 22 al 23. O sea, metió dinero allí ¿para qué? Para subcontratar programación. Algo así como el concepto que se tiene hoy día de radio taxi, ¿no? Le vendía radio tipo taxi. Le vendía programación, le vendía aire. Bueno, el fin de soporte del Daily Mail significó la bancarrota total de la PSGG. Los informes para este periodo indicaban que la estación estaba operando con una longitud de onda de 1050 metros, o sea, en 285 kilohercios, o sea, había variado por todos lados, que sufría interferencias significativas de los aficionados británicos que operaban en los 300. Fíjense que de 285, está lejos de 300, ¿no? Pero era transmisión a chispa. Cuando uno transmitía chispa allí, los 15 kilohercios eran insignificantes, como se parece. Además, en 1922, el Reino Unido se comenzó a autorizar emisoras de radiodifusión. La primera fue ser la 2MT y la 2LO. La 2LO incluso es la antecesora de la BBC. También tenía sigla BBC, pero era British Broadcasting Company en vez de British Broadcasting Corporation, era antecesora de la BBC actual, y también era una idea de Marconi. Marconi también quiso meterse en la radiodifusión oficial del Reino Unido. Bueno, en el otoño se formó lo que sea ahí, la British Broadcasting Company, que estableció una red de estaciones que cubría el país con señales fuertes, lo que redujo la gran medida del interés británico de tratar de captar la PSGG a través del Canal de la Mancha, y bueno, entonces como que la PSGG sí acabó. Bueno, ese es el concepto de autoprogramación de primera radiodifusora, pero vimos que no es porque indudablemente no tenía un permiso ni adecuado y no utilizaba las frecuencias adecuadas. Bueno, vamos a saltear alguna cosa, así hacemos un poco más ágil. Bueno, vamos a hablar las cuatro primeras. Esa diapositiva las comparto allí, porque tiene que ver con el contexto histórico que se estaba viendo en el mundo, en los famosos años locos. Los locos no tenían nada. Eran unos años que se produjeron entre la guerra termina en 1918 y después cae la crisis en el 1929, donde el mundo respiró cierta bonanza, entonces por eso se consideraban locos, ¿no? Después, incluso en aquel momento empezaron los autoritarismos, empezó el fascismo en Italia, los regímenes autoritarios, bueno,
De locos no tenía absolutamente nada. Pero eso lo explicamos después. Les ponemos esas diapositivas ahí en el chat. Bueno, vamos a hablar sobre las 4 primeras. Es bastante tonto decir 4 primeros, ¿no? Porque hay cuatro emisoras que se consideran primeras. Como dije, es una discusión bastante tonta porque esto parecería que fue un récord deportivo, ¿no? Pero en realidad es decir, en todos lados importa eso. Yo soy el primero, fui el primero y demás, ¿no? Sobre cuando tiene que haber algún tipo de nacionalismo. Bueno, ahí tenemos una línea del tiempo. Yo la compartí una vez. Tenemos marcado en el tiempo algunos conceptos, arrancando de Fessenden, en 1906, pasando por la PCGG, ¿ah? La primera emisión de esta emisora, la WJ, en Detroit, que en realidad salía con otro distintivo, 8MK. Después la primera emisión de la LOR, Sociedad Radio Argentina, en Buenos Aires, ¿ah? Pocos días, una de la otra. Y en 1900, estamos hablando de 1920. Después la autodenominada y autoproclamada primera emisora radiodifusora del mundo, la KDKA, el 2 de noviembre de 1920. Y después algo muy ignoto que la WBZ, de la primera transmisión que transmitía ahí de Springfield, en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, que de hecho en realidad es la primera radiodifusora registrada del mundo. Bueno, vamos a hablar sobre la 8MKK o la WWJ. 8, en realidad 8MK o WWJ. Bueno, como titulé yo ahí, radiodifundir con una licencia de radioaficionado, ¿no? De aficionado. Lo que había, ni siquiera lo que había hecho Itzerda, que había hecho con una emisora experimental. Bueno, en realidad esta gente había conseguido una licencia de aficionado y la estaba utilizando para radiodifundir. Quiere decir que tampoco entonces no podemos considerar una radiodifusora por los criterios que nosotros utilizamos. Pero en realidad fue la primera vez que alguien hizo un concepto serio de radiodifundir. Estamos hablando en agosto, 20 de agosto, comparado con con noviembre, que se proclama la KDKA. Es decir, es anterior. Si nosotros tuviéramos que ser poco exigentes con los criterios de considerar una radiodifusora, tendríamos que estar la primera radiodifusora del mundo. Bueno, la WWJ fue lanzada por una familia Scripps, que era el fundador de un diario, el Detroit News, lanzando una estación de radio para ese periódico, ¿no? Es decir, la idea era, había un montón de diarios que pretendían al principio utilizar una radio para difundir en realidad la prensa escrita, ¿no? Como si fuera un suplemento de la prensa escrita, la radiofusión. Bueno, originalmente fue conocida con este distintivo que salió, la 8MK. Ustedes saben que en 1920 no estaban asignados todavía los distintivos, ya estaban asignados, pero no habían entrado en práctica, fueron en 1927, por lo tanto, todos este tipo de estaciones surgían con estos distintivos que eran comunes, todas las estaciones lo tenían, en general que eran un número y 2 letras. Tenían un problema, ¿no? Se repetían a nivel internacional. Bueno, salió al aire por primera vez el 20 de agosto de 1920, la estación transmitía desde el segundo piso del edificio del Detroit News, que de hecho es el primer periódico del mundo en tener una estación de radio, no radiodifusor, una estación de radio. Limitando a un área de menos de 160 kilómetros, o sea, 100 millas. Cuando ponemos que 160 kilómetros, porque estamos traduciendo las 100 millas que hay en Estados Unidos, ¿no? en inglés. Había unos 300 aficionados que eran oyentes potenciales. Esa es la audiencia potencial, si lo escuchaban o no, pero en el área allí de esas 100 millas había en aquel momento unas 300 estaciones experimentales de aficionados que tenían la capacidad de escuchar. No era poco, como el público objetivo, y en aquel momento era un montón de estaciones, ¿no? Bueno, la WWJ se operó originalmente como estación de radio de servicio completo que mantenía informados información y informados y entretenidos a los habitantes de Detroit, así se vendió. Con la primera estación de radio de Michigan también fue como, al ser la primera estación de Michigan,
También fue la primera en transmitir un evento deportivo, las primeras en transmitir los resultados de elecciones nacionales también. En mayo de 1998, el Detroit News finalizó un cronograma de programación para esta estación, la WJ, que incluía sugerencias para ama de casa, música, informes meteorológicos, cotizaciones de mercado, resultados de béisbol y servicios religiosos. O sea, una programación completa, ¿no? Apuntando ya a determinado público objetivo como son las amas de casa, ¿no? Después en algún momento vamos a hablar del concepto de soap opera, ¿no? Ópera de jabón, que es como nació el radioteatro en el mundo y se trasladó después a la televisión con el teleteatro, porque tenía anuncios de jabón, porque los radioteatros se pasaban al momento en el cual los únicos público objetivo que había eran mujeres, y entonces se hacían ese tipo de melodramas, que después surgió el radioteatro, ¿no? El concepto de folletín, pulp fiction en inglés. Bueno, la WWJ fue fundada por la familia Skip, como dijimos eso, y esto está repetido. O sea, no. Bueno, la estación transmitía el CD también. Yo creo que me fui para atrás, ¿no? Bueno, la 8MK comenzó a transmitir en pruebas nocturnas el 20 de agosto con el fin de verificar si el equipo estaba listo del servicio regular. Sin embargo, debido a que la emisión no tenía publicidad, la audiencia original estaba formada solo por un pequeño número de aficionados. Los programas de prueba resultaban satisfactorios, así que el 31 de agosto de 1920, el Detroit News anunció en la portada que a partir de esa noche las transmisiones nocturnas, excepto los domingos, serían retransmitidas por el servicio de Detroit News Radiophone, ¿ah? O sea, doblemente el concepto de adosado al diario, ¿no? Bueno, ahí esto fue publicado allí en el Detroit News, 1 de septiembre de 1920, incluso fíjense que había una columna de radio, ¿no? Había una columna de radio y se explicaban cómo instalar un receptor y demás. Bueno, dice el envío de declaraciones electorales de Detroit News Radiophone, como se titulaba. La noche del martes estuvo cargada de romance y debe pasar a la historia de la conquista de los elementos por parte del hombre como un paso gigantesco en su progreso. Así escribían en aquella época, no sé si se acuerdan como cuando vimos la presentación de esta serie, contamos cómo el diario El Día, también en un lenguaje parecido, era derrotar los elementos y pasar como un logro del hombre a empezar a este tipo de transmisión. Bueno, el periódico también informó haber recibido innumerables llamadas telefónicas a la oficina de News pidiendo detalles del aparato, o sea, del equipo transmisor. Las transmisiones diarias más comúnmente eran entre 7 y las 8 p.m., y continuaron hasta septiembre. Los programas iniciales constituían principalmente en discos fonográficos intercalados con anuncios de noticias. En realidad era una radio de noticias. A fin de octubre, el diario se jactaba de que cientos de habitantes de Detroit son ahora los poseedores de receptores inalámbricos, mediante los cuales obtienen los boletines de noticias, la música y otras funciones enviadas por The News Radiophone, mientras la estación se preparaba para transmitir las elecciones presidenciales del 2 de noviembre de 1920. No obstante, la nueva licencia no fue recibida ese día y la estación salió al aire con el distintivo experimental, o sea, ese 2 de noviembre 8MK. No había recibido el distintivo correspondiente. Esa es la historia de WWJ. Actualmente, todavía transmite, ¿no? Ahora regularizada como radiodifusora, transmite WWJ. Bueno, la 8 Zulu Zulu, la KDK, la autoproclamada primera radiodifusora. Bueno, las raíces de esta emisora, la KDKA, se inician gracias a un señor que se llamaba Frank Conrad, quien instaló una estación de 75 vatios con un distintivo que era 8XK en un suburbio de Pittsburgh en 1916. En realidad lo tenía en su garaje, ¿no? La oferta musical de Conrad logró ser inesperadamente popular y sus operaciones continuaban hasta que su empleador, la Westinghouse Electric Company, se dio cuenta del potencial comercial de este nuevo medio y postuló para una licencia oficial de transmisión. O sea, él en realidad era un funcionario de la Westinghouse
que por sí y para sí empezó a transmitir música. En aquel momento era posible transmitir música. Recién a partir de 1927, la conferencia de Washington se prohibió lo que hasta hoy día está prohibido, que es la radiodifusión de música, difundir música, con una licencia de física. Bueno, y bueno, así la KDKA fue asignada secuencialmente a partir de una lista de estaciones marítimas estadounidenses, y el 2 de noviembre de 1920, pues estaba todo mezclado, la KDKA transmitió informes de la elección presidencial de ese año desde una caseta en el techo del edificio de la Westinghouse en East Pittsburgh. Pero en realidad, decir, en aquel momento ya funcionó como KDKA, pero había empezado como 8 Zulu Zulu. Bueno, la 8 Zulu Zulu fue establecida por la Westinghouse a principios de ese año como una estación privada. ¿Para qué? Para permitirle a las compañías sacar provecho de la industria radiotelegráfica incipiente y para brindar a la fábrica de la compañía una forma de comunicarse entre sí y evitar los pagos de telégrafo y teléfonos corporativos. O sea, la utilizaban como sistema de comunicación interno de la compañía Westinghouse. Bueno, la Westinghouse encargó a su ingeniero, este señor Frank Conrad, un aparato de radioaficionado que configurará la estación 8 Zulu Zulu, lo que hizo esto en el verano de ese año en un garaje de su casa. En el momento de las elecciones presidenciales entre Harding y Cox, en la 8 Zulu Zulu, había recibido una licencia de estación comercial terrestre. ¿Qué es esto? O sea, no era una estación de radiodifusión porque no existía el concepto de radiodifusión, ¿no? Es decir, tardó un tiempo más. Pero en realidad la KDKA funcionaba con este concepto, estación comercial terrestre. Se le asignaron las letras de KDKA y trasladó su sede del garaje de Conrad a una construcción, era una chocita, en la sede de la Westinghouse en Pittsburgh. Uno ve la foto por ahí, en realidad era un galpón de lata. Fue de aquí donde los empleados de la Westinghouse recibieron por teléfono los últimos resultados electorales del Pittsburgh Post y del Pittsburgh Sun, que eran dos diarios de Pittsburgh, en la noche del 2 de noviembre de 1920, y los resultados de las elecciones se intercambiaron con música de banjo en vivo mientras el personal contactaba a los periódicos para obtener la última actualización. O sea, lo que se hacía era una retransmisión de lo que se publicaban los diarios, por medios radiotelegráficos, y con música y un poco camelo, ellos hacían la continuidad de la información de las elecciones. También lo estaba haciendo en ese momento la otra emisora, la WJ. Bueno, se ha estimado que solo unas 1000 personas escucharon la transmisión, pero marcó el comienzo de la KDKA como uno de los grandes emisores de Estados Unidos. De hecho, hasta hoy día persiste, y es una gran emisora de Estados Unidos, como uno de los grandes emisores de Estados Unidos y un hito de la transmisión del radio comercial. En su gran parte debido a su cobertura electoral y lo que sintieron correctamente que era un nuevo hito de la radio, la Westinghouse establecía nuevas estaciones de radio en Boston, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York y Chicago. Tenía hasta un dirigible, ¿no? Hacían marketing y todo. Bueno, entonces vamos a diferenciar esto, ¿no? A ver, ¿cuál? Entonces, ¿con qué quedamos? ¿Nos quedamos con la WJ o KDKA como primera estación de radio? Y decimos no, en todo caso vamos a tener que decir que la primera emisora de radio es la WBZ. ¿Por qué? Incluso la vamos a presentar. Bueno, la KDKA, ¿por qué no es la KDKA la primera broadcast del mundo? Algunos conceptos interesantes. Bueno, parecía poseer una serie de calificaciones que otras emisoras no tenían para declararse la primera difusora de Estados Unidos. Puse de Estados Unidos, pues había otra. Operaba con una licencia y frecuencia asignada para ello, no era poca cosa, operaba de manera regular y continua, contaba con programación dirigida al público en general. No obstante, la KDKA no tenía licencia ni seleccionó una frecuencia para transmisión comercial. Inicialmente se le otorgó lo que yo decía, una licencia de estación comercial terrestre, o sea, en inglés era una cosa rara, era Commercial Land Station. Así empezaron las estaciones para diferenciarlas del servicio marítimo, ¿no? Todo lo que estaba en la costa, para transmitir tenía que tener un permiso de Commercial Land Station, una estación comercial terrestre. Calificación que existió durante muchos años y se le aplicaba en realidad a las emisoras de comunicación de punto a punto. Si no vemos acá, yo no sé si en la próxima, acá tenemos,
Acá tenemos, esta es una publicación de lo que sería, lo que después terminó siendo la FCC, ¿no? En realidad, el Departamento de Comercio, que utilizaba en aquel momento, se encargaba de las radiocomunicaciones junto con el Departamento Marino, con la Marina de Estados Unidos, la Armada de Estados Unidos. Bueno, y acá vemos, justamente, acá figura KDK, ¿ah? Con un permiso de Commercial Land Station, o sea, era una estación de punto a punto. El permiso que tenía era de punto a punto, y incluso utilizaba dos frecuencias. Fíjense, una frecuencia de 500 metros, ¿no?, de longitud, y una de 3200. ¿Ah? Eran, en realidad, vamos a ver, no eran las frecuencias de radiodifusión. Y figuraban con otras, fíjate, la DALI de Alaska, que pertenecía a la Alaska Portland Packers, ¿no? Ensenada, en Puerto Rico, por acá, era la South Puerto Rico Sugar Company, o sea, indudablemente eran empresas que utilizaban este tipo de permisos para comunicación punto a punto, era en realidad para comunicaciones internas, y bueno, el permiso que tenía la que acá era del mismo tipo. Por lo tanto, ¿podemos considerar que esto es una radiodifusora? No, no tenía el permiso que correspondía. Bueno, y de hecho no hubo ninguna frecuencia asignada, y esto es importante también, designada, con fines de radiofundir, hasta 1921, cuando la WZ recibió los 360 metros. La frecuencia de 360 metros fue la primera frecuencia que hubo para ser utilizada por una radiodifusora. Y fíjense acá no había nadie que utilizara los 360 metros. Por lo tanto, no era ni siquiera utilizaba una frecuencia de radiodifusión. Por otra parte, la WWJ ya emitía, o sea, declararse la primera radiodifusora cuando 5 meses antes, 4 meses antes, ya había otra emisora transmitiendo, decir que yo soy la primera, bueno, ya patinamos en ese concepto, ¿no? Ya estaba transmitiendo al público general, como vimos, y publicándose en las páginas de Telenews 3 meses antes de la KDK, aunque en este caso usando una licencia aficionada. La licencia que utilizaba era de experimentación. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la WBZ, de Springfield, Massachusetts. El 15 de septiembre de 1921, casi un año después, la Westinghouse recibió, lo que se llama una licencia de estación comercial terrestre, con el distintivo de llamada asignado aleatoriamente WBZ. No obstante, la nueva estación transmitió inicialmente en 375 metros, 800 kilohercios, antes de pasar a la frecuencia que se le autorizaba, la de 360 metros, 833 kilohercios. Ahí cerca, para hacer una idea, entre lo que es la frecuencia que utiliza el espectador y el radiocable. Bueno, estaban ubicadas en las instalaciones de la compañía de Springfield, en Page Boulevard, de la Westinghouse. El programa inaugural de la WZ el 19 de septiembre fue una transmisión remota que se originó en la exposición de Estados Unidos, ahí mismo en Springfield, en West Springfield. Y bueno, cuando la WZ comenzó a operar, no existían estándares gubernamentales específicos para lo que constituye una estación de radiodifusión. Un pequeño número de estaciones ya ofrecían transmisiones de entretenimiento programadas con regularidad, la mayoría de las cuales operaban con licencias de aficionados experimentales. Y a partir del 1 de diciembre de 1929, el gobierno de Estados Unidos estableció formalmente regulaciones para definir una estación de transmisión de radiodifusión, al reservar las frecuencias, la longitud de onda, 360 metros y 485 metros, 633 y 619 kilohercios respectivamente. Una era para entretenimiento y otra específicamente para informes meteorológicos oficiales o otros informes gubernamentales. Pero como eran definidos para el público en general, eran consideradas entonces como estaciones de radiodifusión. Bueno, la WZ era una de las pocas estaciones que ya cumplía con el nuevo estándar y su licencia inicial fue la primera de índole comercial limitada, fue cuando recibió justamente este concepto de emisora comercial limitada, que especificaba la transmisión de longitud de onda en 360 metros, que sería designada formalmente para las regulaciones el 1 de diciembre de ese año 21. Esto, de hecho, convierte a la WZ como la primera estación de radiodifusión
de Estados Unidos, al menos de Estados Unidos. Quedó claro, ¿no? Entonces, ninguna de estas dos anteriores a una radiodifusora. Si tenemos que hablar de la primera radiodifusora, es esta, la WBZ. Y acá tenemos justamente el listado del mismo boletín emitido por el Departamento de Comercio. Y si buscamos acá, WBZ decía que utilizaba entre los 360 kilohercios y frecuencia variable. Ya había otras estaciones que utilizaban los 360, pero esta ya tenía un permiso anterior. Por lo tanto, esto se considera la primera, en realidad debería considerarse la primera radiodifusora de los Estados Unidos, probablemente del mundo. Vamos a hablar sobre la Argentina, porque ahí en la línea de tiempo se acuerdan que nosotros dejamos pendiente un caso de la Argentina, que está en el medio de allí, ¿no? Y tenemos necesariamente al hablar de esto, del surgimiento de la Revolución Argentina. Argentina es pionero al menos en este tema. Bueno, volvemos al diario de la Nación al principio. Diario porteño, Buenos Aires, 30 de agosto de 1920, poco después de los hechos que vamos a narrar. Dice, se está haciendo en el Coliseo, un teatro importante en la capital porteña, un experimento curioso e interesante en extremo en algunas casas particulares, los barcos de los puertos y de la radio, de las estaciones radiotelegráficas de toda la ciudad, o sea, donde había receptores. En un gran espacio alrededor de Buenos Aires pueden asistirse en las noches a un espectáculo realmente maravilloso. Un grupo de personas en actitud atenta y recogida escucha sin ver la realización de los espectáculos líricos del Coliseo. El auditorio en la sala o en el comedor rodea un pequeño aparato, eso en la casa particular, ¿no?, que resuena con mayor claridad que el fonógrafo, y sin el rumor de la aguja sobre el disco, la membrana del receptor vibra desesperadamente en su caja magnética y un amplificador expande en los ambientes de los graves acordes de Parsifal, en los ambientes de las graves acordes de Parsifal o las ardientes melodías de Iris. Porque en realidad a Parsifal es el primer evento que se transmitió en radio en la Argentina, ¿no? Ópera Parsifal de Wagner. Fíjese cómo se quería, yo le decía al principio, ¿no?, este concepto de gran novedad, lo que significaba todo esto. La radio ya se conocía, ya había 10, 15, 20 años en el cual la radiotelegrafía existía y se conocía, pero esto que fuera accesible a todo el público era bastante novedoso. Por eso la prosa que se utilizaba. En Uruguay se utilizó, lo vamos a ver también, en definitiva, el mismo criterio, ¿no? Bueno, es el aparato de telefonía sin hilos, ¿no? La radiotelefonía no era radiotelefonía, era telefonía sin hilos, por aquello de telegrafía sin hilos, telefonía sin hilos, instalado por vía del ensayo en la sala de aquel teatro y que envía a través de la atmósfera el sonido que pasa por un micrófono y que transformado en ondas hertzianas, escritas incluso así, no lo puse, hertzianas, hablaba de ondas hertzianas, va a reproducirse en los receptores colocados en diversos puntos. Una nueva sociedad de jóvenes estudiosos y emprendedores que se titula La Radio Argentina, ha llevado a cabo, pues así se llamaba, la Radio Argentina, la Sociedad Radio Argentina, pero había quedado como un nombre más corto, Radio Argentina, ha llevado a cabo ese ensayo con un éxito sorprendente. Incluso ahí está los anuncios de la ópera Parsifal en el Teatro Coliseo. Un estudioso del tema medios de comunicación en la Argentina, Ricardo Horbach, en un libro que publicó, que se llamaba, un artículo, ¿verdad?, Los avatares de la radio en la Argentina, en la revista Chasqui, en el 96, hablaba, un poco desmistificando este concepto, ¿no?, trayéndolo a tierra y al siglo XX, a finales del siglo XX en particular, ¿no? Bueno, dice, la radio aparece como un apéndice del espectáculo, ¿no? Como en Estados Unidos apareció como un apéndice de las noticias, acá apareció en esta zona, incluso en Uruguay, apareció como un apéndice del espectáculo, acá como un apéndice de la política. Como un entretenimiento para cubrir el ocio de las clases dominantes, para difundir cultura, lo que se llamaba en aquel momento cultura. Para los grupos empresariales la radio era un mero negocio,
y por eso logran imponer algunas medidas como que el Consejo Deliberante, o sea, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en 1922, permitiera el financiamiento, incluso el financiamiento de la LOX, una radio que se le habían colocado el nombre de Cultura, o sea, por lo menos el nombre lo tenía, mediante avisos de propaganda comercial. Imitando el modelo norteamericano, estadounidense, la radio no es considerada un servicio público, no se ofrece un servicio público. En Estados Unidos, David Sarnoff, que es el fundador y el presidente durante mucho tiempo de la RCA, impone la idea de que se trata de una industria, no un servicio público, como tal comienza a desarrollarse en la Argentina, primero con la importación de receptores y posteriormente en el armado de los mismos en el país, primeros intentos de industrialización. Este concepto también es el que se utilizó en Uruguay. No fue un servicio público, al menos hasta que se proclamara la fundación del Servicio Oficial de Radiodifusión de Radioeléctrica en el año 29, era en realidad una industria comercial, y como dijimos en la presentación, para vender ¿qué? Receptores, ¿no? Bueno. En el año 1916, Hipólito Yrigoyen fue electo presidente de la República en las primeras elecciones presidenciales llevadas a cabo bajo la Ley de Sufragio Universal de 1902. Se habrá sido un periodo de gobierno radicales que incluye los dos mandatos de Yrigoyen y el de Marcelo Torcuato de Alvear. Este es un poco el contexto histórico de la época. Y vamos a ver el contexto general del país. Los cambios de la Argentina, muy parecido al concepto de Uruguay. Han suavizado con algún concepto. En Argentina este concepto es mucho más fuerte, el concepto de la inmigración, pero en Uruguay es muy parecido. Bueno, los cambios en la vida política de las primeras décadas del siglo XX tenían suma importancia en la estructura económica y social de la Argentina, como en la naciente industrialización y los procesos de proletarización de una parte de los inmigrantes. De esta manera, la composición social variaba rápidamente y favorecía el rápido éxito de un medio masivo de comunicación como era la radio. Fíjense cuando Horvath decía de la cultura, fíjense, empieza como un espectáculo de retransmisión de una ópera, ¿no? Durante la conformación de aquel momento de la República Argentina no escuchaba ópera, no era el concepto de cultura que se manejaba, ¿no? Y es donde la radio prende justamente el concepto de inmigrante proletario. En efecto, el desarrollo de la radio acompañó las transformaciones que tuvieron lugar con el aumento de la población y la urbanización, que dieron paso a nuevas demandas de información y entretenimiento. Ese es el concepto como la radio se mete en el contexto social de la República Argentina, que no es el concepto con que empieza la radio, con el concepto de cultura. Acá en Uruguay también pasaba, ¿no? Lo que hacía Paradisábal era este mismo concepto, ¿no? Pasar operetas y demás, no el concepto de que realmente de la clase popular, que eran los que en un principio no, pero cuando se empezaron a popularizar los receptores, masivamente la gente compraba receptores, ¿no? Los locos de la azotea. ¿Qué decían los locos de la azotea? La primera transmisión a cargo de Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César Garrico y Miguel Mujica se llevó a cabo el 26 o 27, no se sabe mucho la fecha, porque la gente que quedó no sustentó durante mucho tiempo que era el 27, pero después dijeron no para mí que era el 26 de agosto, desde el Teatro Coliseo, y fue recibida por aproximadamente 50 aparatos receptores. No era poca cosa, no había receptores, en manos de aficionados y profesionales de la radio. No había oyentes comunes. Conformaron la autodenominada Sociedad de Radio Argentina, compuesta por un médico que era Susini, y los otros tres que eran estudiantes de medicina. Pero lo que tenían en común básicamente que era un grupo de jóvenes cultos, talentosos, inquietos y sobre todo adinerados. Porque para estar en esta cosa había que tener dinero. Usted sabe que el concepto, hay mucha gente que se desarrolló la radiodifusión y la radiodifusión que provenía de la medicina, ¿no? Acá en Uruguay también, ¿no? Tiene un nombre. Ustedes conocen al médico Albo, ¿no? Una eminencia de la medicina uruguaya, era radioaficionado. Después en algún momento lo voy a ver. Bueno, el responsable de la transmisión fue Susini, ¿no? Que en realidad fue la persona más importante en este cuarteto.
que un año antes en Francia había indagado sobre los equipos transmisores utilizados por el ejército francés para la comunicación entre los frentes durante la Primera Guerra Mundial, 1920, año anterior, 1919, había terminado la Guerra Mundial, y entonces habían quedado esos equipos que podían ser accesibles a la consideración de los aficionados. Y la Sociedad Radio Argentina acordó con los titulares del Coliseo poner una pequeña antena en la terraza del teatro. Esto es novedoso, ¿eh? Se le ocurrió a él. No pasaba en el mundo. No pasaba en el mundo. Incluso el mundo no estaba intercomunicado. Bueno, el diario La Razón, otro diario porteño, el 28 de agosto, probablemente 2 o 3 días después de la primera transmisión, 1 o 2 días después de la primera transmisión, decía: una audición llovida del cielo, Parsifal a precios popularísimos. Es posible que mucha gente ignore una cosa simple y al mismo tiempo maravillosa, disimulados entre las chimeneas, tubos de respiración, soportes de hilos telefónicos y cables eléctricos desparramados por los techos de las casas de la ciudad, sensibles y alertas. Hay un buen número de antenas de radiotelefonía, corresponden a otros tantos aparatos receptores, transmisores de onda marconigráfica, como se utilizaba en aquel momento el concepto, de uso particular y autorizados todos. Ustedes saben que para tener un receptor se necesita una licencia, en principio. También el lenguaje exótico, totalmente exótico para esta temporada, pero que manifestaba cómo maravillaba a los cronistas en aquella época y a la gente en general. Decía: alguien tuvo la feliz ocurrencia de colocar en el alto del Coliseo un micrófono potente. A la noche, una onda sonora onduló vernicular de armonías, o sea, como un gusano, las más caprichosas, ricas, grávidas de nobles emociones de la ciudad entera. Y por 3 horas, no solo los iniciados secretos, sino cuantos por razones de oficio o en virtud de la casualidad, marinos de barco que poseen aparatos, operadores de estaciones radioeléctricas, o esclavos todos de la escucha, tuvieron el regalo de Parsifal, la obra maestra de Wagner, que se interpretaba en el teatro principal. Diversas capitales ya cuentan con organización de lo que se llamaba el teatrotón, cuyos abonados, mediante un aparato telefónico, disfrutan las audiciones musicales de conferencias y discursos, lo que de noche fue algo más que eso. A la maravilla científica sumóse la delicadeza conmovedora que entrañó el pensamiento de quienes lanzaron al espacio sin finalidad interesada alguna, todo el teatro estético que se encierra en la partitura de Wagner. Buenos sembradores echaron puñados de emoción al espacio para que la recogieran cuantos de ella estuviesen tener hambre y sed, y a la fe que los beneficiados habían podido creer que estas notas divinas venían del cielo. Bueno, un lenguaje, por supuesto, cargado de poesía, ¿no? Hoy sería un disparate catalogar a cualquier concepto de esta naturaleza, pero aquella no era que era común, manifestaba la admiración que se tenía por este invento, todavía adjudicado a Marconi. Bueno, la endeble antena se colocó en una distancia intermedia entre el Coliseo y la cúpula de una propiedad de Cerrito y Charcas, donde estaba continua el teatro. En la terraza del teatro se ubicó el precario equipamiento. Y la voz engolada, o sea, grave y enfática, hay alguna representación de eso, ¿no? Una versión individual, después yo la pongo una representación que después Susini hizo. Enrique Susini abrió la transmisión diciendo: señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del Teatro Constancia de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingärtner. Así es como fueron las primeras palabras que la radiodifusión argentina sacó en esta primera transmisión. Dice que la mitología cuenta que Susini, porque esto se sabe,
Había traído de Europa algunos elementos escondidos en sus ropas. Era difícil circular con esto en aquel momento, con estos equipos en un viaje desde Europa, ¿no? Tenía algún problema. O sea, si lo hizo, lo tenía que traer escondido. Aquí los transmisores de 5 kilovatios, eran transmisores potentes, ¿eh? Que fueron colocados en las azoteas del teatro, habían tenido origen francés. Un micrófono con bocina para sordos se instaló en el paraíso de la sala, todo listo para que unos pocos con auriculares a galena, decía la crónica, podían acceder al gran acontecimiento fundacional y revolucionario. Por este hecho fueron llamados estos 4 personajes los locos de la azotea, porque andaban en la azotea, ¿no? También los locos de la terraza. Los porteños hablan de azotea, utilizan el nombre terraza. Después de la transmisión inicial de la ópera Parsifal, Radio Argentina continuó con un ciclo que incluyó a todas las obras inspiradas en la temporada lírica que ofrecía el Coliseo en competencia con el Teatro Colón. Bueno, el marco legal de la República Argentina y la financiación, ¿no? En sus inicios, la radio abierta al público fue considerada como un medio de radiocomunicación más. Era un aparato más de radio, ¿ah? Como comparado incluso con la radiotelegrafía. Por eso, la primera reglamentación que se utilizó no era ni más o menos que una ley de 1875 del telégrafo con hilo, ¿no? Telégrafo alámbrico. Por lo tanto, no resulta extraño que el marco legal fuera el mismo que regía para los servicios privados de aficionados. La primera ley en el ámbito de comunicación fue la 750 de telégrafos nacionales, que en el gobierno de Nicolás Avellaneda, en septiembre de 1875, y regulaba los funcionamientos de los telégrafos nacionales. Ahí se pretendió englobar lo que era radio, todo lo que era radio. La misma legislaba sobre jurisdicción, autoridades, aplicación, obligaciones para el cumplimiento del servicio, etc., y fue aplicada a las radiocomunicaciones y posteriormente a la radiodifusión. En septiembre de 1930 el Congreso sancionó una ley, la 9127, de servicio telegráfico, que estableció un monopolio estatal de las comunicaciones en el territorio argentino por considerarlas relacionadas con la seguridad del país. Estamos ya en épocas cercanas a movimientos bélicos internacionales. La guerra en Europa comenzó en 1914. Ante la precariedad en el marco legal, hasta 1922, los radiodifusores obtuvieron sus permisos de funcionamiento de nadie más ni menos que una municipalidad, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ya que debido a la baja potencia que tenía a su alcance era comunal. O sea, ¿alguien entendió? Esto está limitado al territorio de la capital federal, entonces la autoridad competente es la Municipalidad de Buenos Aires. Bueno, también otorgó permisos y habilitaciones el Ministerio de Marina, algo más, una autoridad un poco más competente, pero no del todo, porque no le competía, tras lo cual comenzaron a intervenir el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Correos y Telégrafos. El 6 de diciembre inauguró sus transmisiones, también en 1920, desde el Hotel Plaza, la LOX Radiocultura, cuyos titulares, los hermanos Federico y Enrique del Ponte y el ingeniero Alberto de Bari, tenían un permiso de la Municipalidad porteña, del concepto. Ello lo habilitaba para intercalar. La Municipalidad porteña le daba la posibilidad de anuncios de propaganda estrictamente morales, no pueden ser inmorales, que no podrán exceder el 30% del total de tiempo que funcione la instalación, o sea, casi la tercera parte del tiempo del aire, salvo el caso de espectáculos radiales, conciertos, etcétera, en que solo podrán destinarse a la publicidad los intervalos y los 15 minutos subsiguientes a la función. O sea, no podía ser interrumpido los programas radiales en particular. Siendo esta la primera vez que la normativa contemplaba la publicidad en el nuevo medio. Los primeros avisos que emitió esta radiocultura fueron de Perfume Scotti y unas medias que están allí, unas medias de la época, que era media Manon, los automóviles Packard y una casa de joyas, el Trus joyero de la capital federal. La introducción temprana de la publicidad anticipa la forma en que se financiaría definitivamente el nuevo medio, en la Argentina y en todo el mundo. Al poco tiempo surgió una nueva radio, la LOZ, Radio Sudamérica, con otra vertiente de recursos, ya que esta estaba subvencionada por un grupo de comerciantes dedicados a la actividad radioeléctrica. De hecho, la primera radiodifusora, con la redundancia, en Uruguay, que es
la CWOS, Radio Sudamericana General Electric, tenía este concepto, ¿no? Era financiada por una compañía de radioeléctrica, ¿no? De receptores. Pero ahí se generó un trust, se generó un grupo de empresas que financiaban esta emisora. ¿Por qué? ¿Para qué? Para vender receptores. Bueno, y solo unos días después, Francisco Brusa, que era un empresario teatral, inauguró la LOB, Radio Brusa, de una sala en la calle Corrientes al 2000. De esta manera, en 3 años de la primera emisión radial, en marzo de 1923, había 4 radios que tenían 3 sistemas de explotación. Las mantenidas por los dueños, la LOR, o sea, Sociedad Radio Argentina, y esta LOB de Brusa, subvencionadas por comercio de aparatos, la LOZ, y después financiada por publicidad, la LOX, Radio Cultura. Los empresarios, ¿no? Como era un servicio no público, era un servicio público, había empresarios, ¿no? Bueno, el 22 de abril de 1924, un grupo de industriales, comerciantes e importadores del ramo radioeléctrico constituyeron la primera asociación de radiodifusión, la Asociación Argentina de Broadcasting, con objeto de fortalecer el interés público de la radio. Además, la entidad ayudó a financiar a Radio Sudamérica, que estaba medio fundida, y Radio Argentina, que estaba bastante fundida, que pasaron por graves dificultades económicas que ponían en peligro su permanencia en el aire. Paralelamente, los empresarios radiales comenzaron a darse cuenta de su propio poder y sus necesidades, se dieron cuenta de que esto les generaba potenciales poderes ante incluso las autoridades nacionales. Fue entonces cuando se unieron y dieron una muestra de su capacidad de influencia en los asuntos públicos, y durante días hicieron lo que probablemente sea el primer lockout patronal radial. Convocaron una huelga patronal, un lockout, contra el Estado, llamado la huelga del silencio, con el fin de obligar al Estado a asignar frecuencias según sus propias reglas. O sea, hubo un primer lockout en la Argentina de radio, como silenciando, apagando los equipos. Así fue como el proyecto de ley de radiocomunicaciones elaborado por el Poder Ejecutivo quedó sin sancionar hasta que en 1944 fue reflotado nuevamente, pero dando cuenta de los reclamos a los sectores del empresario del año anterior. Eso sirvió a los intereses de esta gente, les sirvió. Con respecto a la transmisión efectuada del Teatro Coliseo, un editorial de la prensa de 1930, de junio de 1940, escrito con motivo de negligencia oficial en la reglamentación de radiodifusoras, el diario de la prensa puso, defendiendo el concepto del empresario radial, ¿no? Entonces, el diario de la prensa, otro diario porteño, 13 de junio del 24. Las seguridades dadas por los aficionados a realizar la experiencia de que esa transmisión de ópera señala un récord de prioridad en el mundo, ya que fue ejecutada antes de que en la ciudad de Chicago se iniciaran las primeras transmisiones musicales. Esta ciudad norteamericana es, como se sabe, la primera en el mundo que propagó audiciones de música. Cuando comprobamos que estos datos son fidedignos y nos adelantamos en la profunda significancia que aquella experiencia tiene para la historia radiotelefónica del mundo, no podemos menos que recordar aquí aquellas transmisiones que iniciado una era de actividades radiodifusoras continuas, porque Sociedad Radio Argentina transmitió hasta los años 90 en forma continua, ¿no? Aquella transmisión que, iniciando una era de actividades radiodifusoras continuadas, decía, fundaría virtualmente en nuestro país la broadcasting como institución de cultura pública. Como queda dicho ya, luego de este grupo de aficionados lograron el éxito mencionado, se inicia a la vez que la radiodifusión pública en la Argentina, la radiodifusión musical del mundo. Es decir, ahí el diario lo que marcaba el concepto que a un tiempo se manejó, que quizá más cercanamente, ¿no?, de que es cierto que la primera radiodifusión del mundo fue esta LOR, ¿no? Pero en realidad hablaba del concepto de que recién las autoridades habían puesto en la idea de reglamentar esto, ¿no?, que hasta el momento estaba como resultado de poca importancia para el Poder Ejecutivo argentino. Bueno, una legislación específica ocurrió.
Los primeros instrumentos que se dictaron para encuadrar la radiodifusión dentro del orden jurídico fueron para remitirlos hacia las leyes que legislaban las distintas formas de telecomunicaciones, como dijimos, telégrafo, teléfonos y radiotelégrafo. La primera norma específica se refiere a las radiocomunicaciones, aunque sin regular ningún aspecto, porque en realidad se refiere, pero no regula absolutamente nada, porque queda con criterio volitivo. Fue el decreto del 28 de diciembre de 1922 que firmó el presidente Alvear, Marcelo Torcuato de Alvear, que creaba una comisión especial que encargaba de elaborar un proyecto de ley de radiocomunicaciones. En realidad fue el mismo concepto de Williman, ¿no? Encargó una comisión para que se dedicase a, en el futuro, legislar sobre este tema. Y presentó al Congreso Nacional este proyecto de ley que, si bien tuvo despacho en la Comisión en Diputados, nunca fue sancionado. De esta forma, recién en 1924 el decreto fue el primer instrumento, el decreto de 1924, el instrumento legal referido específicamente a las estaciones, incorporaba a la radiodifusión en los servicios radioeléctricos y dividía las estaciones en una clase A, con una potencia menor a los 500 vatios, y una clase B, una potencia de 500 vatios o más. Respecto a las licencias, se generó el concepto de licencia, cosa que no es poco, ¿no? Porque de alguna manera, como dijimos, tiene que haber un permiso, y los permisos en radio son licencias. Bueno, decía, los interesados en instalar estas estaciones deben elevar una solicitud al Ministerio de Marina o del Interior, eran las dos autoridades, quienes otorgarán una licencia. Las licencias eran personales y caducaban, en todos los casos, el 31 de diciembre de cada año, sin importar cuándo hubieran entrado en vigencia. Había que estar renovando la licencia todos los años. Estamos hablando de licencia de radiodifusión, ¿no? El concepto de radiodifusión fue distinto. Bueno, interferencias, irregularidades y discontinuidades del servicio, excesos de toda índole de los contenidos que hacían básicamente de publicidad, hacen que en septiembre de 1925 el mismo presidente, Marcelo Torcuato de Alvear, considere necesario ampliar la reglamentación mediante un nuevo decreto que en su primer artículo establecía que solo podrán efectuar transmisiones cuyo objeto, las radiodifusoras, sea el de difundir noticias, intereses generales, conferencias, conciertos vocales o instrumentales, audiciones teatrales u otras manifestaciones culturales. Este decreto lo digo al margen porque lo vamos a ver la charla que viene. También reglamentó en la Argentina definitivamente y por primera vez a la radioafición, a los aficionados. El decreto reglamentaba radiodifusión y radioafición. Además establecía que el ministerio pertinente asignará las longitudes de onda de cada emisora, que el hecho de poseer una licencia implicaba la exigencia de mantener un servicio y que en los contenidos no debía predominar propaganda de ningún tipo. Además, prescribía que la gama de ondas que empleaban las estaciones estarían comprendidas entre los 200 y 400 metros, o sea, lo que serían los 706 kilohercios hasta los 1500 kilohercios, me refiero, casi el segmento estándar de radiodifusión hoy día, ¿no? Que se sabe que va de 550 hasta los 1600 kilohercios, ¿no? Debiéndose asignar a cada estación una longitud de onda de trabajo que no interfiera con las de las otras estaciones. Y con respecto a los contenidos, decía, en el desarrollo de los programas no debe predominar la transmisión de música con instrumentos mecánicos, ni propagandas políticas, religiosas, comerciales y noticiosas. Pero la norma era solo indicativa, no restrictiva, y cumplía con la idea de orientar la programación, pero cada uno hacía lo que quería. En el mismo año el Ministerio de Marina impuso a las emisoras el uso de distintivos, fíjense que estamos hablando de 1925, ya existía la asignación, bueno, de hecho la Argentina ya utilizaba la serie de distintivos sí, LOX, ya utilizaba el prefijo LO, que pertenecía a la asignación de frecuencia que Argentina había obtenido de la conferencia de 1912, pero ese año empezó a colocar los distintivos LOI para Radio Nacional, que eran las emisoras que había, LOX, Radio Cultura,
LOR Radio Argentina, LOB Radio Brusa y LOW Radio Splendid. Esas las que habían quedado. Y en el 29, estos distintivos fueron cambiados por 2 letras y un número, que es la modalidad que se conserva hoy día, ¿no? Se utiliza el S4, el R1 y demás, ¿no? Eso teniendo que ver con justamente las reglamentaciones internacionales que se venían dando por la conferencia de 1927 en Washington. En términos legislativos, el siguiente cambio importante llegó en el 28 con el decreto que establecía que el Ministerio del Interior, por medio de la Dirección de Correos y Telégrafos, estaría a cargo de todo lo que relacionaba con servicios radiotelegráficos públicos de la Nación, creando para ese fin la sección de radiocomunicaciones. De esta forma, el Estado separaba los servicios de radiodifusión sonora o broadcasting, reconociendo la especificidad de esta modalidad de distribución de información a nivel masivo. O sea, la primera vez que se separó a la radiotelefonía, a la radiodifusión, incluso a la radiofisión, del concepto de telegrafía o telegrafía. Con respecto a los contenidos, el artículo 28 de la ley menciona que la prioridad fundamental sería ofrecer a la escucha audiciones altamente artísticas y culturales. Asimismo, con respecto a la propaganda, solo se admitiría la existencia de la misma en forma mesurada y de manera que no disminuyera la calidad de los programas. Y en el artículo 33, en una regulación grande, establecía: con una anticipación de 8 días, las estaciones de radiodifusión remitirán a la Dirección General de Correos y Telégrafos los programas correspondientes a las transmisiones que se llevarán a cabo. O sea, había que informar por adelantado la programación. Algo que la ley de medio uruguayo establecía, y hace muy poco la UCE perdió un juicio al respecto de eso, ¿no? Bajando a tierra a nuestra realidad hoy día, de nuestros hijos. Radio y sociedad. Ya vamos a terminar. La expansión de la radio fue tan acelerada como la multiplicación de sus oyentes en un país con una tasa de analfabetismo cercana al 30%, tenía Argentina en aquel momento, que se encuentra en el medio auditivo en forma adecuada de estar al tanto de lo que los rodeaba. Si en el 23 se contaba 5 emisoras centradas en Buenos Aires, en el 28 el número alcanzó a 39 distribuidas en todo el país, aunque 23 se situaban en la capital. O sea, indudablemente la proliferación de estaciones fue rapidísima. Licencias. Las 2 primeras... Y ahí donde patinamos con el concepto de LOR, Radio Argentina, como broadcast. Bueno, las 2 primeras emisoras, Radio Argentina y Radio Sudamérica, comenzaron sus emisiones cuando la radiodifusión no estaba prevista en ninguna norma legal. Dijimos, se aplicaba en aquel momento incluso el decreto 750 de 1800 y pico, que contemplaba solo los servicios de radio telegráfico, por lo que queda claro que ambas se instalaron sin permiso oficial y funcionaban sin atenerse a ninguna reglamentación. En la instalación de la tercera emisora, Radio Cultural, si bien tuvo una participación en el Estado, ya que el Consejo Deliberante, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, le otorgó un permiso, y era oficial, no era una licencia. Por lo tanto, también patinamos con eso. Por lo que, de hecho, la primera licencia oficial fue otorgada en la Argentina recién el 19 de noviembre del año 23 a Radio Argentina, y luego de 3 años que funcionaba. El encargado de extender dicha licencia fue el Departamento de Marina, quien ejercía jurisdicción de acuerdo a la normativa vigente. Incluso Susini, Enrique Telémaco, fíjense el nombre, el segundo nombre que tenía, Enrique Telémaco Susini, en el diario La Nación en el año 1970, cuando se cumplieron 50 años de estos hechos, en realidad confesó que el primer documento argentino que se refiere a nuestras actividades es una nota que me dirigió a mí en condición de presidente de la Sociedad Radio Argentina, el capitán de navío Luis Orlandini, el 19 de noviembre de 1923. Esa nota decía que se nos autorizaba a establecer una estación radiotelefónica de esparcimiento. O sea que recién en el año 1923 esta emisora obtuvo su permiso de radiodifusión. Y con eso nos hemos quedado.